Bueno, primero, antes que nada, Pedro, muy buenas noches. Vamos a ver hoy el tema de lo que es qué es la contabilidad administrativa, su objetivo, y por ahí vamos a ver un poquito de lo que es una primera práctica para poder hacer la tarea que tienen por ahí primero que realizar y que tiene que ver un poquito con lo que es la práctica. Bueno, primero, antes que todo, por ahí te encargué que leyeras un poquito la diapositiva de lo que es la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. En este caso, me supongo que ya ustedes estuvieron viendo contabilidad financiera o qué fue esa contabilidad financiera. Esa contabilidad financiera fue tal vez lo que ustedes estuvieron viendo como cómo registrar operaciones, en este caso en libro diario, en mayor, y cómo se lleva el registro de las operaciones de una empresa, ¿no? Y ese registro de operaciones que se registra en forma diaria y en un libro mayor y que después se convierte en información financiera a través de los estados financieros, que son los que tienen la información financiera. Y esos estados financieros, ¿cuáles son? El balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de movimiento de capital contable y el estado de origen y aplicación de los recursos, que en este caso se le llama el flujo de efectivo. Estos son los estados financieros básicos y que en este caso lo ven en una materia llamada contabilidad financiera o fundamentos de contabilidad o contabilidad, ¿ok? En esta contabilidad que se llama contabilidad administrativa, que en este caso están llevando ustedes o empiezan a llevar, la contabilidad administrativa es muy parecida también a la contabilidad financiera, con la diferencia que la contabilidad administrativa se enfoca más en aspectos internos que en aspectos externos dentro de la compañía. En este caso, ¿qué quiere decir? Que ella no genera en sí información financiera. Sí genera información para la toma de decisiones, pero genera una información que va a complementar a los informes financieros, al balance general, al estado de pérdidas y ganancias, sobre todo, y facilitar su correcta interpretación, su correcta toma de decisiones, porque en este caso se piden complementos adicionales más profundos de la contabilidad, por lo cual se apoya mucho la contabilidad financiera en la contabilidad administrativa. Veamos estos dos conceptos, y en este caso tenemos estas diapositivas que nos dice que la contabilidad financiera entonces es aquella rama de la contabilidad que nos ayuda a conocer la situación actual en la cual se encuentra la empresa. ¿A través de qué? A través, les decía yo, de sus estados financieros, del balance general, del estado de pérdidas y ganancias. Este tipo de documentos nos muestra las transacciones realizadas en la entidad durante un periodo de tiempo y esta información también financiera que se genera, que es el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, lo utilizan las empresas para tomar decisiones. Además, que este tipo de información se rige por reglas, por las normas de información financiera. Entonces, en este caso, esta contabilidad es un poquito mucho más exigente, más delicada, más de detalles y que si tú no la haces como la debes hacer de acuerdo a las leyes o reglas, puedes recibir sanciones, puedes hacer malas cosas, puedes tomar malas decisiones y prácticamente esta información que sacas o que emites, si no está registrada de acuerdo a las normas, pues no sirve para poder hacer interpretaciones y ver la situación financiera en la que verdaderamente se encuentra la empresa. ¿Ok? Esto se le llama contabilidad financiera. A diferencia de la contabilidad que nosotros vamos a ver ahorita en esta asignatura, que es la contabilidad administrativa. ¿Qué es la contabilidad administrativa entonces? Es un sistema que brinda información a la administración, dice, con el fin de facilitar, como comentaba yo, las funciones en la planeación y en la toma de decisiones
que le permita diferenciarse de otras empresas. ¿Esto qué significa? Que esta contabilidad administrativa, en este caso, nosotros podemos llevarla de acuerdo a cómo nosotros podamos establecer procedimientos, procesos, pero son muy internos dentro de la empresa y que no precisamente están basados en normas. ¿Esto qué significa? Que nosotros las podemos realizar conforme a nuestra conveniencia y conforme a las necesidades que la empresa tiene. Sí es llevar una contabilidad, pero es llevar una contabilidad, supongamos, detallada de la contabilidad financiera que ya conocemos. Ejemplo, a lo mejor por ahí yo quiero saber, en el balance general me dice que hay una cuenta de clientes que tiene tal cantidad, ¿ok? Pero eso me lo dicen en el balance general y me dice que la cuenta de clientes tiene el que los clientes nos deben 500,000 pesos, ¿no? Y dices tú, tanto de dinero nos debe, pero ¿quiénes? ¿Cuántos? ¿Quién? ¿No? ¿Ok? ¿Y cómo está? ¿Y por qué no les han cobrado? Y todo eso. Entonces, de eso hay registros, pero esos registros contables, ¿quién los hace? La contabilidad administrativa, ¿ok? La contabilidad administrativa ya es donde se lleva una relación por cliente, cuánto te debe, cuánto se le va cobrando, si está atrasado, si no está atrasado, cuál es su saldo. Todo eso internamente es una contabilidad administrativa y esto cada empresa lo lleva en forma diferente de acuerdo a sus necesidades, ¿ok? Entonces la contabilidad administrativa es como un complemento para facilitar precisamente para facilitar la interpretación correcta de los estados financieros, ¿ok? Entonces, por ahí, esta contabilidad administrativa, pues está muy relacionada con casi todo lo que se hace en la empresa, porque, y también con todo tipo de empresas, ya sea industrial, comercial o de servicio. Hay algunas empresas de este tipo, ya sea ya sea comercial, industrial y de servicios, que hacen más uso de la contabilidad administrativa que otras empresas, ¿ok? ¿Quién utiliza más la contabilidad administrativa? Las empresas industriales. ¿Por qué? Porque las empresas industriales, pues también nada más te dan un balance general y un estado de pérdidas y ganancias, pero no sabes cuánto utilizaste de materia prima, cuánto te gastaste de mano de obra, no sabes cuánto fueron los gastos indirectos, cuánto te gastaste en los fletes, cuánto te gastaste en los materiales, cuánto te gastaste en la propaganda y la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta empresa requiere de una contabilidad mucho más detallada. ¿Ok? Pero la contabilidad que nosotros comúnmente conocemos, la contabilidad financiera, pues nada más te carga clientes, abono a bancos, cargo a mercancías, abono a bancos, etcétera, etcétera. Pero no te hace una contabilidad detallada de cuánta materia prima compraste, cuánta ingresó en el almacén, cuánta se quedó procesando, etcétera, 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 sobre todo en una empresa industrial. He aquí donde la contabilidad administrativa se hace precisamente o se ocupa mucho en las industrias, que en este caso, ya cuando estamos en una industria y estamos llevando una contabilidad, esta contabilidad le llamamos también contabilidad de costos, ¿ok? ¿Sí? Entonces se confunde mucho la contabilidad administrativa con la contabilidad de costos. Le llamamos contabilidad de costos porque específicamente esta contabilidad es para las empresas industriales. Pero si hablamos de una empresa comercial, no le podemos llamar contabilidad de costos porque una empresa comercial lo único que hace es comprar y vender mercancía, o sea, revendedora, pero no elabora, no produce, no hace nada. Y por lo tanto, es una contabilidad administrativa que es un detalle, pero se le da el nombre de contabilidad de costos en una empresa industrial. Pero en una empresa comercial se queda como contabilidad administrativa,
qué es la relación de clientes, de proveedores, de bancos o de alguna otra información más detallada que les pidan internamente dentro de la empresa. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia de una contabilidad financiera a una contabilidad administrativa. ¿Ok? No sé si hasta ahorita, Pedro, tienes algún comentario o alguna pregunta sobre esto. Quisiera que me comentaras y también quisiera sí que me hicieras un comentario si ustedes ya vieron parte de una contabilidad financiera o apenas ahorita te enteraste de la contabilidad financiera. Me gustaría tu comentario, Pedro, si eres tan amable. Bien. ¿Me escuchas, Pedro? Bueno. Bien, hablando de lo que es la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera, cada una de estas contabilidades, sí, te comentaba yo, Pedro, que si en este caso tú habías llevado contabilidad financiera o habían visto proceso contable o introducción a la contabilidad, ¿habían visto esas materias? Apenas están viendo ahorita, estás viendo contabilidad administrativa. Ok, bien. Sí, para que me enfoque yo entonces en esta parte. Bueno, viéndolo desde este punto de vista, entonces hay una gran diferencia entre la contabilidad normal que llevamos, en este caso la contabilidad financiera, que es la que llevan los contadores y que en realidad esa requiere de un proceso, de un procedimiento de más estudio, de más normas, y en este caso hace la diferencia, ¿no? Lo que hace o lo que utiliza la contabilidad financiera y en qué ayuda y en qué te aporta y qué conocimientos te da, y los elementos también de la contabilidad administrativa. Por ejemplo, aquí nos dice que en la contabilidad administrativa, los elementos de la contabilidad financiera que siempre van a estar y que te ayudan a saber y a obtener información sobre lo que son tus activos, que son los recursos con los cuales tú cuentas. Eso es lo que te genera la contabilidad financiera. Los pasivos te dice cuántas deudas tienes, el patrimonio, que en este caso si tienes patrimonio, si tienes todos tus bienes, cuáles son y cuántos has aportado, o sea, los aportes que han dado los socios, los ingresos que vas recibiendo, los gastos que vas ejecutando dentro de la empresa y al finalmente las utilidades o las pérdidas que va teniendo tu negocio. Esos son los elementos que te ayuda a obtener precisamente la contabilidad financiera, que prácticamente esta es muy usada para hacer las declaraciones, ¿ok? Pero tenemos esta contabilidad administrativa que es la que nos compete precisamente, y esta a qué nos ayuda o para qué nos sirve, para que la empresa sea más eficaz y eficiente. O sea, ¿qué significa? Que haga bien las cosas y en el menor tiempo posible. ¿Por qué dice que la contabilidad administrativa te ayuda a la eficiencia? Es la capacidad o la habilidad del contador administrativo para manejar los recursos de la empresa y de esta manera también cuidar el mal manejo presupuestario. ¿Esto qué significa? Como tú vas llevando una relación exacta y detallada de todo lo que se va llevando dentro de la empresa, ¿ok? Que en este caso, si estuviéramos hablando de costos o de gastos, saber exactamente qué gastos estás teniendo, cómo los estás manejando, de qué manera los estás tratando precisamente
¿cómo diría? Distribuir, de que no haya tampoco muchos, porque tú estás llevando esa contabilidad y estás llevando ese control. Prácticamente la contabilidad administrativa nos ayuda mucho a llevar controles y a manejar presupuestos, que no me salga yo de aquí, que tuve este gasto y este gasto provino de esto y ya no hay que hacerlo, y te ayuda a ser más eficiente, eficaz, porque dice que tiene que cumplir, y la eficacia es la capacidad de cumplir con el efecto deseado, es decir, enfocarse a conseguir los objetivos trazados por la empresa. La eficacia precisamente es la exactitud de los datos correctos, en este caso es la eficacia, ¿ok? Y también tenemos que, dentro de la eficacia y la eficiencia, es también hacerlos en el menor tiempo posible, teniendo estas cosas. La eficacia y la eficiencia es hacerlo bien y en el menor tiempo posible, ¿ok? Entonces, para eso te ayuda la contabilidad administrativa, por eso es un complemento de la contabilidad financiera. Ahora, ¿qué más te ayuda? Dice la economicidad, que se refiere a que el Departamento de Contabilidad Administrativa tenga los resultados deseados en el menor tiempo posible, que era lo que yo les decía, que en este caso te ahorran muchas cosas, porque si llevas una contabilidad financiera y también llevas una contabilidad administrativa, cuando tú quieres pedir el detalle de las cosas, aquí está, porque también llevamos contabilidad administrativa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas empresas que nada más llevan contabilidad financiera, cómo se hace el balance general y esto y el otro, y al rato quieren saber el detalle de las cosas. No, pues sabes qué, no llevamos esto, no llevamos contabilidad administrativa, no llevamos una relación de las salidas y de las entradas de estos productos, no llevamos una relación de los gastos que está teniendo la empresa, no llevamos muchas cosas que no sé si a veces en la práctica te vas dando cuenta que no lo tienen. Y entonces dice, ¿cómo? Nadie lo está haciendo, nadie lo lleva en la empresa. Y eso es contabilidad administrativa. Y entonces es muy importante que sepan de lo que es la contabilidad administrativa, porque así, de cierta manera, se complementa con la contabilidad financiera. ¿Ok? Ahora bien, también te ayuda, como les comentaba yo, a tener un mayor control y a planear mejores tus estrategias. Cuando tú tienes un control, sabes lo que te vas a gastar, sabes lo que estás comprando de materia prima, en dónde la estás utilizando, cómo la estás utilizando, cuándo te va a caer, cómo la vas a distribuir, entonces te sirve para planear mejor. O sea, la contabilidad administrativa en realidad tiene mucha utilidad. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la contabilidad financiera con relación a la importancia de la contabilidad administrativa? Como yo bien lo estaba comentando, prácticamente la contabilidad financiera te sirve principalmente para declarar los impuestos, pero es la mejor porque aquí te dice precisamente en cualquier momento cómo se encuentra precisamente la empresa, ¿ok? Y hasta cuánto es lo que tiene hasta ahorita, ¿ok? Le permite tener también un control de sus costos, de sus gastos, porque en los estados financieros eso tiene puras cuentas que te está diciendo cómo están, pero no tienen el detalle, nada más te dice gastos de tanto de venta, los gastos del departamento de ventas son tantos, pero no te dice en qué gastaron cada uno de ellos y en qué lo invirtieron o cómo lo gastaron y para qué se utilizó. Y la contabilidad administrativa, eso es lo que hace, ¿ok? Ahora bien, si nos centramos precisamente entonces en la importancia de la contabilidad administrativa, que eso es lo que no me compete a mí en esta materia, nos dice que la contabilidad es muy importante, la contabilidad administrativa para cualquier empresa, si se están dando cuenta, desde que comienza la vida en el mercado, pues cada rama, ya sea financiera, fiscal o administrativa, cumple o funge con un papel importante y tiene gran importancia. Sin embargo, las cuestiones de planeación y control, las que se requieren en la contabilidad administrativa, ayudan a proyectar el futuro de la empresa y a tomar mejores decisiones. Si tú no llevaras una contabilidad administrativa correcta de todos los gastos que vas teniendo, cómo los vas aplicando, cómo se van desarrollando, no vivas a saber ni en qué te lo gastaste y al rato perdiste y no sabes ni en qué perdiste y por qué perdiste y en qué gastaste más, en qué gastaste menos y dónde se te fue tu dinero. Y eso es a falta de una contabilidad administrativa. ¿Ok? Ahora bien,
Si bien es cierto, la contabilidad administrativa te ayuda a planear, dice, la planeación es un elemento fundamental en la contabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, si estás llevando toda esta contabilidad, tú ya sabes cuánto se gasta de determinada cosa y entonces puedes planear al futuro, puedes establecer mejor tus objetivos, establecer metas y lógicamente desarrollarte con la empresa con mayor flexibilidad. ¿Cuál es el objetivo o importancia precisamente de cómo se llama, de presentar lo que es una contabilidad administrativa? Pues la importancia o lo que dice aquí, el objetivo importante de la contabilidad administrativa es llevar un control de las operaciones que existen, de todas las operaciones que existen dentro de la empresa, ayudar a determinar los costos de cada uno de los productos que existen si tú produces y esto te va a permitir de cierta manera saber, en este caso, si sabes los costos y luego cómo dar un precio de venta para que puedas obtener mejor una utilidad. O también de qué manera puedes reducir más tus gastos y que te permitan tener una utilidad. O sea que en este caso, esta importancia o este objetivo principal de la contabilidad es llevar control, determinar precios unitarios de los productos, ¿sí? Es el hacer mejores los presupuestos y esa es precisamente la función principal de lo que es la contabilidad administrativa. Ahora lo que voy a hacer es enfocarme a esa contabilidad administrativa, que en este caso es una contabilidad de costos, ¿sí? Y que la voy a, y que te voy a explicar, en este caso, Pedro, para que vayan viendo cuál es el detalle precisamente de la contabilidad de costos o una contabilidad administrativa que te ayuda a identificar mejor los gastos y costos dentro precisamente de una empresa. ¿Ok? Entonces, en este caso, voy a proyectar una hoja de Excel, ¿sí? En blanco, donde te voy a explicar precisamente cómo es que lleva una contabilidad, una empresa industrial. ¿Ok? ¿Ok? Para que pongas, hay que poner mucha atención. Si hay alguna duda, puedes alzar la mano para que podamos explicar bien alguna cosita que de cierta manera se te vaya dificultando y la podemos volver a explicar. ¿Ok? En este caso, voy a explicarte cuando, por ejemplo, tú vas a elaborar o a lo mejor dentro de tu empresa tú elaboras sillas de madera, ¿no? ¿Ok? Entonces, tú quieres saber a lo mejor cuánto te va a costar elaborar esa silla y en cuánto la vas a tener que vender. Porque a veces cuando uno compra una mercancía, ¿qué es lo que haces? Por lo regular, no sé si tú algún día te has dedicado a las ventas, Pedro, o has querido vender algo. ¿En base a qué le pones el precio de venta al producto? ¿En base a qué le pones tú el precio de venta al producto? Si vas a vender algo, ¿en base a qué le pones el precio de venta al producto? Me podrías ahí hacer el comentario en base a qué le podrías poner el precio de venta a un producto un producto X que tú quieras vender o si algún día has vendido algo, ¿cómo le haces para poderle poner el precio de venta a ese producto? ¿Qué utilizas para poderle poner el precio de venta? A cómo te costó y luego, pero ¿por qué lo pones a ese precio, no?
Bien. Ok. Para ponerle el precio de venta a un producto, lo que nosotros hacemos es a veces, si la silla, la hiciste y a veces dices tú, no, pues hay una silla de madera igualita que venden en tal lado y le están dando en 700 pesos. Pues yo la voy a vender en 700 pesos, ¿no? Te basas o se basa uno a veces al precio que otra persona lo tiene. Y sin importar lo que te costó, a veces cuando tú revendes, si te das cuenta, por ejemplo, que compras camisas para vender, tú sabes que las camisas a lo mejor te cuestan 50 pesos o 100 pesos y tú a lo mejor las vas a vender a 200 pesos y en pagos les vas a ganar el doble, ¿ok? Pero a veces, quién sabe si ese dobleteo que tú le pusiste en verdad vas a ganar los 100 pesos, porque yo luego les comento, ahí es donde no llevan una contabilidad administrativa correcta. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si tú según vas a ganarte 100 pesos, pero no es cierto, la gasolina, el tiempo en que le vas a dar a la persona, si lo vas a dar en pagos y si no te paga, los gastos de la cobranza, todo esto que tú te llevas y que el camión, el internet que puedes utilizar, las llamadas telefónicas, todo eso que tú utilizas para poder cobrar, para hacer la gestión de cobranza. En este caso, esto a ti te afecta en gastos y tú en realidad los 100 pesos, pues no lo tienes de ganancia. Eso en verdad es cierto, no tienes de ganancia eso. Exactamente, exactamente, así es, Pedro. En ciertas ocasiones, tú lo puedes vender al mismo precio que otras personas y no le ganas nada, o a veces lo vendes hasta más barato porque ni sabes si sales perdiendo, pero esto ¿a qué se debe? A que no llevas bien una contabilidad administrativa, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo le debemos de hacer para llevar una contabilidad administrativa y sobre todo en una empresa industrial que se llama contabilidad de costos? Supongamos que vamos a hacer una silla de madera, ¿ok? Entonces, aquí le voy a poner hipotéticamente cantidades al azar, ¿ok? No les voy a poner cantidades reales. Y lo voy a poner en unitario, ¿ok? No lo voy a poner en total, aproximadamente. Entonces, si tú vas a hacer una silla de madera, primero tienes que identificar los elementos que lleva una silla de madera. Por ejemplo, valga la redundancia, lleva madera, lleva clavos, lleva pintura, lleva barniz, lleva lijas, lleva a lo mejor por ahí cepillos, lijas, lleva un montón de cosas que tú tienes que identificar para poder crear o elaborar esa silla. Estamos hablando de una empresa industrial que las está haciendo, o cuando estás haciendo un pastel, tienes que saber la harina, el huevo, todos los ingredientes que le vas a echar al pastel, ¿ok? Entonces, esos ingredientes se les llama materia prima, ¿ok? Todos esos ingredientes. Supongamos que de materia prima, de esa madera y de esos clavos y de todo, pongan ustedes que me llevo 50 pesitos, ¿ok? Por una silla, nada más. Y claro está que tú le tienes que pagar a esa persona que la va a cortar, que la va a lijar, que la va a clavar, que la va a convertir en una silla, porque pues lógicamente va a tener ahí la madera. A eso, ¿cómo le llamamos? Mano de obra. Supongamos que le pagamos 100 pesitos a ese carpintero que nos hace esa silla, una silla, le pagamos 100 pesitos por cada silla de madera que nos hace. ¿Ok? Bien. Ahora, dirás ustedes, ¿y cuáles son esos gastos indirectos? Porque ya pusimos toda la de materia prima. Sí, a ver, se supone que tú estás trabajando en un local y estás pagando renta. Se supone que tú estás utilizando energía eléctrica tal vez para taladrar, para cortar, y ahí se pone, ¿sí? Entonces, todos esos gastos adicionales
que indirectamente se utilizan para la elaboración del producto se ponen en gastos indirectos. Supongamos y las etiquetas y el envase y el embalaje que se le pone precisamente a la silla para que quede así óptima para vender, se les llaman gastos indirectos de fabricación. ¿Ok? Y ahora sí, ya tenemos esos tres elementos del costo, que así se le llaman elementos del costo. Son los elementos del costo. ¿Ok? A eso le llamamos los elementos del costo. La suma de estos tres elementos del costo se le llaman costo de fabricación, pero también se le pueden conocer como costos de producción o de elaboración, ¿ok? ¿Sí? Se le pueden conocer como costos de producción, costos de elaboración, costos de fabricación también, ¿ok? Entonces, aquí le vamos a poner la autosuma y tenemos que de costo de fabricación o de producción de esta silla, a mí la silla me sale elaborarla y todo, me sale en 170 pesitos, ¿ok? ¿Y qué es lo que haces? Como decía Pedro, a lo mejor yo no la voy a vender en 170. Tú, Pedro, te hago la pregunta otra vez. ¿Tú la venderías en 170 pesos? ¿Sí o no? Y dime el por qué tú la venderías precisamente en más o igual, o por qué no la venderías en 170 pesos. Una de las razones que podemos observar que en 170 pesos no la vendería porque no le ganaría nada. Nada más estaría yo trabajando por el amor al arte, ¿verdad? Entonces yo no la vendería. Eh, si tú venderías esa silla de madera que te estoy comentando ahorita y que ya nos dimos cuenta que nos salen 170 pesos, ¿tú la venderías en 170 pesos? Sí se ve mi proyección de la hoja de Excel, ¿verdad? Bien. Entonces, pues no lo podíamos, sí podíamos venderlo en 170 pesos, pero pues no le ganaríamos nada, ¿no? Y también, como les comentaba yo, a veces cuando tú compras un producto y eso te cuesta, pues le subes tú más el precio para poderlo vender. Y si tú dices, ah, no lo vendo en 170, lo vendo en 200 o lo vendo en 300 la silla, de todas formas, ahorita les voy a demostrar a la mejor que esa cantidad de ese dinero, pues chance y no sería la correcta. Ahora, ¿por qué situación? Porque hay costos que todavía, no, eso lo hace la contabilidad administrativa, que te dice, oye, no, todavía no lo puedes vender en 170, porque ahí va hay otros costos que vamos a meter, que se llaman costos de comercialización o costos de venta, ¿ok? O costos, o no costos de comercialización o costos de propaganda y publicidad también se le pueden poner ahí, ¿ok? Es correcto, necesitas venderlas, pues lógicamente un poco más cara, pero también si tú la quieres vender, Pedro, no sabes en este caso si la das en 200, en 300 o en 400 pesos, ¿sí? Entonces, por ahí, ahorita vamos a ver cuál sería el precio ideal precisamente de la venta, ¿no? Entonces, tenemos costos de comercialización. Sin duda alguna, nosotros vamos a necesitar, jóvenes, pagar propaganda, publicidad para que esa silla se venda. Pagarle a un representante, pagarle a una persona que esté en el mostrador, ¿sí, jóvenes?
Y entonces pongan ustedes que por cada silla a lo mejor voy a gastarme 5 pesos de costo de comercialización, ¿ok? Lo estoy haciendo al tanteo, ¿eh? Pero eso es nada más por una sola silla, ¿ok? Estoy pagando 5 pesos de costos de comercialización, que yo le pondría 10, ¿no? Un poquito más, ¿ok? Pero faltan otros costos también, costos de administración. Ustedes me dirán, ¿cuáles son esos costos de administración? Pues bueno, debe de haber un gerente, debe de haber un supervisor, que son gente que trabaja en la oficina que te va a hacer una factura. ¿Sí, jóvenes? Son gente que va a estar atendiendo a los clientes también, va a haber una secretaria. Y pongan ustedes que hay que costo unitario por cada silla de costos administrativos, voy a pagar 30 pesitos, ¿ok? Y todavía ahí no queda la cosa. También hay costos financieros. ¿Ok? Y entonces estos costos financieros, ¿cuáles son? Que a lo mejor pagas algún interés por un manejo de cuenta, que pagas comisiones, que no pagas a tiempo, porque también vas a pagar ese tipo de financiamientos también si pides prestado. ¿Ok? Pongan ustedes que hay sí 5 pesitos de costo de financiamiento. Y ya si se dan cuenta y decían ustedes, ah, no, pues sí, si yo voy a vender un producto en pago, si me va a costar tanto y le voy a ganar tanto, no lo voy a poner al doble, sino tal vez hasta el triple o el cuádruple. Pero mejor hago un cálculo correcto, o sea, hago una contabilidad exactamente de todo lo que yo pues, me podría gastar, y eso es internamente, porque eso no hay una regla, sino eso es que tú tienes que pensar todo lo que te tienes que gastar para poder llevar a cabo la elaboración, venta, distribución de tu producto, ¿ok? Y le vamos a poner también otros costos. Otros costos, ¿a qué se refiere? Costos o costes es lo mismo, ¿eh? ¿A qué se refiere con otros costos? Que, por ejemplo, que viene el de la basura, hay que darle propina, ¿ok? Que tienes que comprar algunas cosas para atención al cliente, pues ahí lo pones, ¿no? Vamos a ponerle 5 pesitos, ¿ok? ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora sí, va a ser nuestro costo total o nuestro costo de venta. Ahora sí le llamamos costo de venta porque va a ser el costo en que lo vamos a vender, jóvenes, ¿ok? Y ahora vamos a sacar la suma, ahora sí, de todos ellos, ¿ok? ¿Sí? Ahí está. La suma, si ya te diste cuenta, si tú pensabas en venderlo en 200 pesos, pues hasta le ibas a perder, ¿ok? Ahorita que te das cuenta, Pedro, si tú a lo mejor hubieses dicho, es que le voy a poner más, ¿no? Y le voy a poner 200 pesos, pues si le hubieses puesto 200 pesos, te estarías perdiendo. Si le pusieras 210, igual. Si le pusieras 220, no ganarías ni perderías, pero tú creerías que ganarías, porque en este caso no le estoy considerando todos los costos que en realidad llevaría un producto. Para esto nos sirve llevar una contabilidad administrativa, que es una contabilidad que complementa a la contabilidad financiera. ¿Ok? Ahora bien, aquí ya, jóvenes, le podemos poner el precio de venta al producto, que en este caso se le llama margen de utilidad. O sea, aquí es cuando yo sí le voy a poner ese margen de utilidad que en realidad yo quiero ganar, porque ya no hay otros costos más. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí verdaderamente eso sí va a ser mi ganancia. Si yo calculo mal mis costos, yo voy a perjudicar a veces mi ganancia, si se dan cuenta. Ahora, ¿cómo le pongo el precio de venta? ¿En base a qué? A veces. Ahorita ya tengo una ventaja
porque lo hice en base a los costos. Aquí fue en base a los costos, ¿ok? Y en base a los costos es porque yo ya determiné mi costo que me costó el producto y en este caso yo le voy a poner el margen de utilidad que yo quiero. En base a los costos, yo le pongo el margen de utilidad que yo quiero. Y me puedo dar el lujo también, tal vez poniéndole un margen de utilidad que yo quiero, porque mi producto ha de ser nuevo, exclusivo, o tiene un tratamiento especial o doy una facilidad que por eso le estoy ganando más. En este caso, porque lo voy a dar en un plan de pagos y tengo que sacar también ese financiamiento, ¿ok? Entonces, a lo mejor yo le pongo que le voy a ganar 130 pesos por cada silla que yo vendo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ¿cuál va a ser el precio de venta ahora sí de mi producto? Sería de 350 pesos, ¿ok? 350 pesitos que estaría yo dando esa silla. Pero lo hice en base a qué? En base a mis costos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Por ahí, ¿qué pasa? Porque me puedo yo preguntar, bueno, profesor, si es cierto, ¿no? Aquí le está dando el precio de venta de 350. Pero ¿qué pasa si en el mercado hay sillas iguales y tienes competencia? Porque tú ya se lo pusiste en base a tus costos y tú dices que le vas a ganar 150. Pero ¿qué tal si encuentras esas mismas sillas o parecidas que no están en 350, sino las están dando en 320 pesos? ¿Sí? En 320 pesos. Y dices tú, si yo no las doy en 320 pesos y son iguales a mis sillas, ¿ok? No voy a vender o no estoy vendiendo mucho, ¿ok? ¿Y qué dices tú? Pues las voy a tener que bajar a 320 pesos. Entonces nada más estarías ganando ¿cuánto por diferencia? Estarías ganando 100 pesitos. No es malo. Tú quisiste ganar 130, ¿no? Pero ahorita porque quisiste poner en base a la competencia, resulta que estás ganando menos, pero estás ganando algo. Y son 100 pesitos que van a ir a tu bolsa y que vas a garantizar que vas a vender sillas. Porque si las vendes más caras, tal vez no las vendas, al menos que tus sillas tengan un plus o tengan algo diferente, que vuelvo a comentarle, y porque las estás dando en pagos. Los otros a lo mejor las venden en efectivo. Entonces, sí está justificado que tú las vendas en 350. Pero si te fijas, la base de este análisis, ¿cuál fue? El costo. Si yo no hubiese determinado el costo, si no hubiese hecho una contabilidad detallada, una contabilidad administrativa, esto no me hubiese ayudado para tomar esa decisión. ¿Ok? Ahora, ¿qué caso estuviera también que estuviera yo en la competencia, jóvenes, y que yo viera y que dijera yo, oye, es que esas sillas que yo estoy vendiendo en 350, en el mercado las están dando en 400 pesos y yo les estoy vendiendo bien baratas y hasta en pagos? ¿Qué te pasaría ahí, jóvenes? Que al llevar tus costos bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a ganar más? Tú estarías ganando ¿cuánto? Creo que 180 pesos, ¿no? ¿Ok? Sí, jóvenes, estarías ganando 180 pesitos. Y dices tú, ¡asu! Mira qué cosas, ¿no? Entonces, si yo en este caso estaba vendiendo tan barata, estaba vendiendo tan barata esta silla, que le podía haber ganado mucho más, ¿ok? Y tú tampoco ni cuenta te das porque tampoco checas el mercado, sino también agarras y das un precio de venta, así porque sí, ¿ok? Entonces, ¿qué te permiten los costos o cuál es la ventaja precisamente de estos costos? Es esa parte, jóvenes, ¿ok? Es esa parte que te ayuda a planear, te ayuda a proyectar, a ver hacia futuro también. Y entonces, a ver hacia futuro, ¿cómo lo haríamos? Aquí te va a llevar precisamente qué implementaríamos. Acuérdate que aquí por aquí le decíamos o decíamos que la contabilidad de costos, el objetivo principal es determinar el costo unitario, pero te sirve para presupuestar y para controlar. ¿Ok? ¿Sí? Aquí, ¿qué me serviría como medida de control?
aquí sería una medida de control que si yo quiero seguir teniendo una utilidad de 180, ¿qué debo de hacer? Debo controlar qué. ¿Qué debo de hacer para yo seguir ganando a lo mejor ahorita 130 pesos? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de controlar, Pedro? A ver si por ahí me entendiste un poquito. ¿Qué debo de controlar para que yo siga teniendo siempre esa utilidad de 130 pesos? ¿Sí? ¿Qué debo de controlar para que yo siga teniendo esos 130 pesitos de utilidad por vender una silla? ¿Qué es lo que debo de controlar? Bueno, yo te lo comento. Yo lo que tengo que controlar es todo esto. ¿Y todo esto qué son? Los costos. Yo tengo que controlar que siempre estos costos no se vayan a mover. Porque si estos costos se llegan a mover, fíjense bien, ¿qué pasa si resulta que me cobran más cara la mano de obra? Fíjense, que estuviera diciendo, ah, no, te cobro 120. ¿Qué iba a pasar, jóvenes? ¿Qué iba a pasar con mi costo? ¿Sí? ¿Qué iba a pasar precisamente con mi costo? Voy a ponerle el, ¿cómo se llama? El, ¿qué pasaría con mi costo? En este caso, mi costo se eleva y yo tendría que en este caso tendría yo que subir el precio de venta, ¿ok? Y si, y si el precio de venta lo llego a subir, ¿qué me puede pasar? Que entonces ya no me compren, ¿sí, jóvenes? Y entonces, ¿qué puede pasar aquí? ¿Ok? Sí, jóvenes. En este caso, ahorita lo vamos a ver, que qué puede pasar aquí. Y si yo quiero seguir manteniendo mis 350, yo ya no estaría ganando 130 pesos. Yo estaría ganando ¿cuánto? 110 pesos. ¿Ok? Sí, jóvenes. O sea que mi margen de utilidad se reduce si en dado caso mis gastos aumentan. Supongamos que ahora aumentaron a 10 pesitos mis gastos mis otros costos. Y entonces mi utilidad va a bajar porque ahora ya va a ser de 200, si ya lo puse en 10, ya sería otros 10, serían 250, ya estaría ganando ya nada más, ¿cuánto? 100 pesitos para seguirlos dejando en 350. ¿Qué está pasando? Que si mis costos aumentan, mi margen de utilidad, ¿qué sé qué pasa? Se reduce si yo no modifico el precio de venta. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Entonces, eso me llega a pasar si yo no tengo un control sobre qué, sobre los gastos. Y eso te lo da solamente la contabilidad administrativa, que en este caso los costos. Ahora, les voy a comentar también te ayuda a presupuestar, porque si dices tú, ojo, presupuestar es cuánta cantidad de dinero puedo llegar a obtener más si sigo vendiendo sillas, y eso es presupuestar. Por ejemplo, si yo por 10 y por una silla estoy teniendo 130 pesos, si yo vendiera 10 sillas, aquí estas 30 por 10, ¿cuánto estaría obteniendo de utilidad? 1,300 pesos, ¿ok? Si yo vendiera 10 sillas, yo estaría teniendo 1,300 pesos de utilidad. Y entonces eso también me sirve para presupuestar. Y entonces, como ustedes se darán cuenta, la contabilidad de costos, en este caso, me ayuda a que
de cierta manera, a presupuestar, a controlar y a determinar los costos. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, voy a borrar esta parte para que ustedes de cierta manera se den cuenta también que por ahí nosotros vamos a manejar otra clasificación también de costos que lo tienen en su teoría. Esta clasificación de costos es de acuerdo a su origen, de acuerdo a lo que está pasando o al origen de los gastos, a lo que se fue dando, ¿ok? Pero existe otra clasificación donde es lo mismo, pero aquí le vamos a llamar costos fijos, perdón, costos variables y costos fijos, ¿ok? Costos variables y costos fijos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué son los costos variables? Los costos variables son los que están relacionados con la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo produzco más, se incrementan más mis costos. Pero si produzco menos, se reducen menos mis costos. ¿Qué tipo de costos de los que tengo aquí, qué tipo de estos costos tienen ese efecto? Son los costos de mano de obra, materia prima, todos los costos de producción, porque estos de cierta manera están relacionados directamente con la producción. Son los que están directamente con la producción y que de cierta manera, jóvenes, este, eh, si si yo no produjera, yo no tuviera ninguno de estos costos, ¿ok? Entonces, la característica principal del costo variable es que está relacionado directamente con la producción y que de cierta manera nada tiene que ver con la cantidad de que sube o aumenta, no, la cantidad del precio, ¿ok? Del importe, no tiene nada que ver con este importe, ¿ok? Entonces, aquí, si nosotros nos damos cuenta, podemos decir y sintetizar que en esta parte, todo lo que son la materia prima es variable, lo que es la mano de obra también es variable porque si produzco más se paga más. Y también es variable mis gastos indirectos porque si produzco más se gasta más. ¿Ok? A todos estos les llamamos costos variables. Por lo tanto, mis costos variables serían ¿de cuánto? De 170 pesitos. ¿Ok? Y mis costos fijos, ¿ok? ¿Cuáles serían mis costos fijos? Esos costos fijos no están relacionados con la producción. Con la producción y vendas o no vendas, los tienes que pagar. ¿Ok? ¿Esto qué significa? La luz, los sueldos de los empleados. Y todos estos son el gasto de comercialización, financieros. En este caso, estos costos son los 10 más los 30 más los 5 más los 5. ¿Ok? En este caso serían 45. ¿Ok? Estos serían los fijos. Por lo tanto, jóvenes, si yo sumo los costos variables y los costos fijos, en este caso, si yo sumo los costos variables más los costos fijos, me van a dar precisamente los 220, ¿ok? Los 220 que yo tengo, en este caso,
que sería mi costo total. Entonces, si yo sumo mis costos fijos más mis costos variables, voy a tener mis costos totales. Y de ahí yo le agregaría lo que es el margen de utilidad. Si ustedes observan, este sería el costo total. El costo total, y este sería el margen de utilidad, que sería de 130 pesos, y ya mi precio de venta sería igual a lo que son 350. No, sí, 350. ¿Ok? Los 350 pesos. ¿Qué fue lo que hice? Pues utilicé otro tipo, otra clasificación de costos, pero es lo mismo. Si ustedes observan, es lo mismo. ¿Cuál es la dificultad a veces de llevar una contabilidad de costos o una contabilidad administrativa? Que nosotros le podemos llamar como nosotros querramos y lo podemos utilizar al gusto que nosotros querramos utilizar. ¿Sí, jóvenes? Fíjense, yo lo hice de otra forma. Nada más puse costos fijos y costos variables. ¿Ok? ¿Sí? Yo lo puse de otra manera, jóvenes, ¿ok? Y llegué al mismo resultado. La característica de la contabilidad de costos es precisamente esa, jóvenes, ¿ok? Que uno lo puede hacer precisamente como uno quiera o como uno le guste, pero siempre hay teorías establecidas que tú las puedes hacer así. Lo puedes hacer o sacar o determinar los costos de un producto a través de decir cuáles son fijos y cuáles son variables, o a través de desglosar paso por paso de todo lo que se va llevando. Yo creo que este te sirve más porque aquí tienes más control de todo. Aquí lo tienes todo englobado. Y aquí nada más dirías, por la elaboración del producto me salen 170, pero no sé exactamente, entonces necesito algo más detallado. Y entonces ya me regreso para acá. ¿Ok? Y esa es la contabilidad administrativa, ¿no? Entonces, para facilitar su trabajo, por ahí tienen un trabajo que está relacionado ahorita con esto que les estoy explicando y que de cierta manera les puede servir para la tarea y para poder determinar sus costos. Ahora, también hay otros tipo de clasificaciones que se llaman costos directos y costos indirectos, que también por ahí los van a encontrar. ¿Cuáles son los costos directos? Los que están relacionados con la producción, jóvenes, ¿ok? Y en este caso serían los costos que, los costos variables serían los directos porque están relacionados directamente con la producción, y los costos indirectos, que aquí dice que no están relacionados con la producción, serían los costos fijos. ¿Ok, jóvenes? Bien. Y ahí está. Es lo mismo que yo dijera costos directos y costos indirectos. Y la suma de mis costos directos más mis costos indirectos sería igual mi costo total o mi costo de venta. ¿Ok? Entonces, por ahí que creo que también tienen una tarea de identificación de costos, pero también lo tienen en las teorías que lo deben ustedes de leer. Y esto está, les digo, relacionado precisamente con la tarea que van a realizar ustedes, ¿ok? Ahora bien, por ahí les encargué o les estoy encargando unas actividades. No sé si ya empezó a realizar Pedro alguna actividad. Me gustaría que me externara alguna duda, primero de la clase, si algo no quedó muy claro, y segundo, si en dado caso tiene alguna duda de las actividades que estamos realizando o que vayamos a realizar. No sé, Pedro, si tiene alguna pregunta adicional o si tiene alguna duda de la tarea. Me gustaría que la escribiera de una vez para saber qué podemos ayudarle o en qué podemos apoyarle.
Ok, bueno, entonces nada más despedirme diciéndoles que estoy a sus órdenes al teléfono 2291-685955. Me pueden marcar, bueno, me pueden mandar WhatsApp. A veces estoy ocupado, pero en cuanto me desocupe, los voy a atender o si no, correo electrónico. Y si alguno de ustedes que lea este video o que esté viendo este video, si no puede a esta hora, ya comuníquese conmigo y yo también le puedo hacer podemos hacer una videoconferencia en un día que ustedes de cierta manera se pueda apoyarles unos 15, unos 20 minutitos para despejar dudas porque esta materia no es complicada, sino que es laboriosa. Y entonces, si de cierta manera ustedes quieren, nos podemos poner de acuerdo entre semana, no exactamente los viernes o el día que ustedes puedan, que yo también pueda y les pueda ayudar. Adelante. Mi intención es apoyarlos, jóvenes. ¿Ok? Que tengan muy buena noche o muy buen día, dependiendo de cuándo vean en el video. Entonces nos estamos viendo. ¿Sale, Pedro? Muchas gracias por su asistencia. Nos estamos viendo. Cualquier duda, ya sabe. Hasta luego. Muy buenas noches.